Shalom, bendición a todos nuestros oyentes, reciban un saludo de parte de nosotras. Estamos nuevamente hoy compartiendo la palabra del Eterno. Vamos a hablar de un tema muy importante para todos nosotros, así es que les damos la bienvenida. Esperamos que tengan ya listas sus Biblias ahí y les tengan listos también sus cuadernos, donde ustedes anoten para que ustedes después de que nosotros terminemos este tema, ustedes sigan estudiando la Torá. Damos inicio y bueno, les damos la bienvenida a todos, también la bienvenida aquí a nuestro hermano. Muchas gracias, es un gusto poder saludarles por este medio y pues aquí enviándoles un fuerte abrazo en este día y pues gocémonos con la palabra, abramos nuestros corazones y dispongámonos para lo que el Señor tiene para nuestras vidas en este momento. Amén. Vamos a iniciar hoy con algo muy importante que es la oración para que el Eterno ministre nuestras vidas hoy a través de esta palabra. Gracias, Abba Kadosh, por permitirnos una vez más abrir nuestros corazones, abrir nuestro oído, nuestro entendimiento para estudiar la Torá. Te pedimos que tú seas, Eterno, ministrándonos hoy y enseñándonos tu luz y tu verdad a través de este estudio, Eterno. Sabemos que tú estás despertando a los valientes, que tú estás hablando a tu pueblo, Señor, a tu remanente, y hoy a través de esta palabra, Eterno, esperamos que tú seas, Eterno, ministrándonos a todos y que esta semilla de bendición y llena de poder, Señor, de su fruto, el fruto que tú declaraste que tú ibas a permitir que diera en cada uno de nosotros, Abba Kadosh. Gloria sea el nombre del Todopoderoso. Amén, aleluya. Bueno, damos inicio a nuestro tema. Hoy vamos a hablar acerca de la obediencia y vamos a hablar de la obediencia a la Torá. No es cualquier obediencia, una obediencia muy importante que nosotros tenemos que aprender hoy en este día tan importante también. Para esto les voy a leer en el libro de Deuteronomio, es algo que el Eterno le declara al pueblo, le habla a través de Moisés y declara algo muy importante para el pueblo con respecto a la obediencia. Deuteronomio capítulo 11 y en el versículo 1 dice la palabra del Todopoderoso: amarás pues a Yahweh tu Elohim y guardarás sus ordenanzas y sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Vamos a ser ministrados con esta palabra. Hay algo muy importante en esta palabra hoy que me llama la atención y dice todos los días. Normalmente en todas las lecturas que hemos meditado en la palabra del Todopoderoso no habla en específico qué día, sino que dice, habla en el día de hoy, que hoy está hablando el Eterno al pueblo, pero acá está diciendo y pidiendo al Eterno que deben de guardarse sus estatutos y sus decretos y amarlo a Él todos los días. Recuérdense que esto denota una acción, porque ya hemos dicho que el amor es una acción, es un verbo que produce acción en la persona, más que la palabra, es una acción. Vamos a ver qué es lo que la palabra del Todopoderoso nos muestra con respecto a la obediencia a la Torá, porque la obediencia a la Torá debe de tener un peso muy importante en nosotros. Estaba leyendo qué es y qué significa obediencia y viene de la palabra letzayet en hebreo, que esta palabra letzayet, porque obediencia no se puede traducir normalmente al español. Entonces del hebreo fue prestado este verbo llamado letzayet, que es el que más se le parece o se puede traducir como obediencia, que es obedecer. Y entonces esta palabra obedecer también dice que es la más conectada, o sea que letzayet y Shema, que es la más conectada a Shema, es obediencia. Recuérdense que Shema, para los que no sabían, Shema es oír, es prestar atención, pero este oír va conectado con la acción también, y quiere decir que oír va de la mano con la obediencia. Y entonces para que nosotros comprendamos qué es lo que la palabra del Todopoderoso nos habla con respecto a la obediencia, porque el Eterno, ¿qué nos está diciendo cuando le dice al pueblo del Eterno, al pueblo de Israel? Le dice: oye Israel, Shema Israel, Yahweh tu Eloheinu, Yahweh uno es. Y después le dice: y lo vas a amar con todo.
porque todas nuestras acciones y todo nuestro ser debe de ser dedicado completamente a nuestro Abacadosh. El Eterno acá nos quiere decir que nosotros debemos de escuchar no solamente con nuestros oídos, porque a veces creemos que para escuchar solamente tiene que ser con el sentido del oído. Déjenme decirles que para escuchar y por lo tanto nosotros obedecer, deben de estar despiertos todos nuestros sentidos, estar activos. ¿Para qué? Para que en conjunto entonces podamos dar a esta acción de obediencia. No solamente oír con nuestros oídos, sino también entender con nuestra mente, porque nuestra mente va conectada con el oír. Y eso es lo que el Eterno nos está tratando de decir a través de que le está hablando al pueblo y le está diciendo: amarás a Yahweh tu Elohim y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos y sus decretos y sus mandamientos todos los días. Quiere decir, y vivirás en obediencia a la Torá todos los días de tu vida. No hay un día en específico. Recuérdense que nosotros celebramos fiestas al Todopoderoso, pero no solamente en las fiestas nosotros debemos de obedecer, sino que constantemente debemos de vivir en obediencia delante del Todopoderoso. Ahora, si hablamos de la Torá, para aquellos que no saben qué es la Torá para nosotros son los primeros 5 libros de la ley, los que nosotros conocíamos como el Pentateuco, que es desde Génesis hasta el libro de Deuteronomios. También la Torá significa enseñanza, se interpreta como una enseñanza, una instrucción y también como una dirección. Entonces, si nosotros queremos aprender a obedecer al Todopoderoso, tenemos que venir a la Torá, a estudiarla, volver nuevamente a estas sendas antiguas que habla la palabra del libro de Jeremías, porque dice que allí hallaremos descanso para nuestras almas. Entonces necesitamos volver una vez más al estudio de la Torá, que para algunos ha quedado, ha caducado y ya no está en vigencia y ha pasado de moda, pero la palabra no es eso lo que nos dice. Si nos está hablando de todos los días de nuestras vidas, a través de todas nuestras generaciones, desde que el Eterno dio esta palabra al pueblo de Israel a través de Moshe, quiere decir que nosotros debemos de vivir en conexión con ella constantemente, a cada instante y todos los días de nuestras vidas. Hablando de nuestra cultura, con respecto a la obediencia o con respecto a lo que nosotros creemos, nuestra cultura para entender algo, seguirlo y practicarlo, cuando alguien nos está hablando algo, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos usando nuestra imaginación y nos estamos imaginando aquello que nos están diciendo o que nos están contando. Nuestra cultura es de esa manera. Entonces, ¿qué concluimos cuando nosotros nos están comentando algo y lo estamos imaginando? Que nuestra cultura es de ver para creer. Tenemos que verlo para que nosotros podamos creer que es así. Porque cuando llegamos a entender algo de lo que nos están explicando, ¿cuál es nuestra frase que nosotros declaramos? Oh, ya veo. Quiere decir que cuando nosotros decimos, oh, ya veo, ¿qué estamos dando a entender? Ya lo entendí, lo capté, porque esa es nuestra cultura. Eso es lo que nos han enseñado a través de los tiempos. Es una cultura visual y esta cultura visual viene desde Grecia. La aprendimos, no es que nosotros fuimos a Grecia, no, sino que ha venido de generación en generación como una herencia para que nosotros comprendamos aquello que nos están hablando. Entonces, esta cultura es de ver para creer. Eso es lo que nosotros trabajamos normalmente en nuestras tradiciones y en nuestra cultura. Pero la cultura de la palabra es diferente. Y esta es la cultura que debemos de aprender. La cultura de la Torá es normalmente, más que del oído, es del ojo también. O sea que van conectados. Es ven y escucha. Es más que todo escuchar. Por eso leemos en la Torá que constantemente Yahweh le habla a Moshe para que le hable al pueblo y le dice: escucha, oye con atención. Acontecerá que si tú me escuchares atentamente las palabras que yo te declaro hoy. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Aprendamos a escuchar. Nuestro oído es muy importante para que tú y yo aprendamos a obedecer. Y ese oído debe de estar conectado también con nuestro corazón.
para que nosotros podamos comprender lo que nuestro Abba Kadosh quiere decir. ¿Qué es lo que nos dice entonces aquí la palabra del Todopoderoso? Que el Eterno no quiere una obediencia a ciegas, sino que el Eterno quiere que nosotros hagamos bien nuestros ojos. ¿Por qué? Porque cuando Yahweh habla a su pueblo y le dice también Jeremías al pueblo del Eterno que está en el cautiverio, y le dice: párense sobre los caminos. Pararse sobre los caminos es poner atención, abrir bien nuestros ojos y entender en dónde estamos parados, y que era necesario de que ellos miraran cuál era el mejor camino que ellos deberían de seguir. Entonces, nosotros debemos de entender que el Eterno quiere que nosotros le obedezcamos, pero no ciegamente, sino que aprendamos a ver también, a escuchar, a ver y a obedecer. Eso es lo que la palabra del Todopoderoso nos dice. Muy interesante, ¿verdad? Para que nosotros entendamos. Y que obediencia entonces, según esta palabra, el Tzayet, que fue tomada prestada del arameo, podamos entender que se ve como una acción. O se traduce, como una acción, que no podemos nosotros entonces ver de otra manera, sino que debemos de entender la palabra del Todopoderoso. Y vamos a comprender un poco con respecto a lo que en estos tiempos se practica, pero qué es lo que dice la Torá. Amén. Amén. Es un tema muy interesante este de la obediencia a la Torá que estamos viendo el día de hoy. Pues realmente en la Torá encontramos todo, realmente cómo debemos comportarnos. Por eso dice todos los días de tu vida, porque aquí en la Torá está cómo debemos comportarnos día a día, qué debemos hacer al levantarnos en la tarde, por la noche, y están las instrucciones tan claras. Pero como tú decías, realmente no hemos tomado la palabra tal y como debería de ser, y no tenemos la instrucción. Es como un niño cuando sus padres le están dando una instrucción y ellos o están viendo tele o se distraen, entonces no escuchan, ¿verdad?, realmente lo que uno les está diciendo. No hay obediencia. Tú decías que tenemos que aprender a escuchar, aprender a ver, e incluso cuando le estás mostrando que te pase algo y ellos no miran porque su mente está conectada en otra cosa, pues no ven, no entienden lo que le estás diciendo, y por consiguiente pues no te obedecen. Así Imagínate es. Si le pasa a los niños, y ahora nosotros los adultos, que somos los que estamos instruyendo a los niños, ¿por qué camino los llevamos, verdad? ¿Por cuál camino los estamos guiando? Y es que tenemos que aprender. Estamos en estos tiempos, estamos en los tiempos en los cuales solamente a través de la obediencia nosotros vamos a poder permanecer, vamos a poder estar de pie, vamos a poder sobrevivir. ¿Pero en obediencia a qué? Porque déjame decirte que a través de muchos años, y mayormente en esta generación, se viene hablando, hemos oído, no hay enseñanza que no nos diga obedezcan, obedezcan, obedezcan. Pero yo no he oído exactamente y con claridad a través de todos los mensajes que hemos escuchado qué es lo que debemos de obedecer. Entonces esta generación está oyendo obedezcan, pero ni la generación se pregunta ¿qué debo de obedecer? Sino que solamente van ciegamente siguiendo a aquel que dice obedezca, solo van escuchando esa voz de obedecer. ¿Obedecer a qué? Obedecer a la Torá. Necesitamos líderes, necesitamos hombres y mujeres que comiencen a enseñar, a administrar a estas generaciones de acuerdo a lo que la Torá nos enseña, porque solamente así vamos a poder sobrevivir. Hoy todo lo que digamos, así debe de ser en este tiempo. Todo lo que digamos, todo lo que hagamos, todo lo que enseñemos, todo lo que ministremos a nuestras generaciones y mayormente a nuestras vidas, a nuestros hijos, debe de estar respaldado con la Torá. Si no está respaldado con la Torá, entonces nada estamos haciendo.
Todo lo que hagamos tiene que estar respaldado por los mandamientos, por los mitzvot. Si yo digo que debemos de hacer y obedecer, ¿a qué debo de obedecer? Y enseñar qué es lo que se debe de obedecer. Por eso la obediencia a la Torah es muy importante que la aprendamos mayormente en estos tiempos. Porque yo como hija del Eterno, tú como hija del Todopoderoso y todos aquellos que nos escuchan, todos los que somos hijos del Todopoderoso, debemos de ser respaldados por nuestro Abba Kadosh. Nosotros debemos de ser respaldados a través de la Torah, porque yo no quiero, y me imagino que los demás ni tú quieren, yo no quiero solamente decir buenas cosas. Porque no se trata solamente de tener una buena palabra que salga de nuestros labios, sino que esa palabra vaya con poder, vaya respaldada con la Torah. No quiero solamente tener una buena información, porque ahora ¿de dónde no se puede sacar información? Si todos tenemos a la mano la información, una información accesible. Porque estamos en la época y en la era de la tecnología. Entonces podemos conseguir esa buena información, pero esa información que yo tenga, por muy buena que sea, no va a traer cambios ni en mi vida ni en la vida de los demás si no está respaldada por nuestro Abba Kadosh. No quiero solamente también tener cualquier idea que se me pase por la mente, si no va de acuerdo a la voluntad de nuestro Abba. Su respaldo es muy importante para ti, para mí, y eso es lo que debe de entender el pueblo del Todopoderoso, que el respaldo del Todopoderoso es esencial para aquellos que enseñamos la palabra de nuestro Abba Kadosh. Y esto solamente lo podemos conseguir a través de ¿qué? A través de la obediencia. Este respaldo solamente puede venir a través de la obediencia ¿a qué? A su voluntad. No a la voluntad de cualquier hombre, sino a la voluntad del Todopoderoso. ¿Dónde está plasmada la voluntad de nuestro Abba Kadosh? Acá, en la palabra, en la Torah, aquí está plasmada. Y Yeshua, repitiendo y recordando lo que hemos estado estudiando en el libro de Mateo, en el capítulo 5 y en el versículo 17, nos dice que Él no vino a quebrantar la Torah, sino que vino a enseñar cómo debía de cumplirse. Entonces no podemos nosotros dejar de hacer su voluntad. Su voluntad está plasmada en la Torah definitivamente, y también a través de sus mandamientos. Allí está plasmada cuál es la voluntad del Todopoderoso. Entonces, saber cuál es la diferencia que puede haber cuando una persona, un hombre y una generación cumplen con la palabra del Todopoderoso y viven en obediencia, eso es lo que tenemos que ver en este tiempo. Vivir en obediencia. ¿Sabes qué es lo que hace la diferencia o que puede hacer la diferencia hoy en día en esta generación? ¿Sabes tú qué es lo que puede hacer la diferencia en tu vida hoy en día? ¿Qué es lo que puede hacer la diferencia en nuestras familias? Según la Torah, lo que hace la diferencia es la obediencia. Porque le dijo el Eterno al pueblo, no hay otro pueblo que tenga, más adelante dice, tus generaciones van a decir, tus hijos van a decir, no hay otro pueblo que tenga los mandamientos que tiene el pueblo de Israel, el pueblo del Eterno. No hay otro pueblo, otra nación que tenga un Eloa como lo tiene los hijos del Eterno, que siempre tiene su brazo extendido en favor de ellos. Entonces, lo que va a hacer la diferencia hoy, lo que hizo la diferencia ayer o hace muchos siglos, lo que va a hacer la diferencia el día de mañana en nuestras generaciones es la obediencia a nuestro Abba Kadosh. Es muy importante que aprendamos a obedecer entonces. Amén. Es bastante importante. Fíjate que acá en la palabra, y me gusta mucho que en cada frase o en cada texto que leemos, ahí encontramos cómo podemos hacer para que tú hablabas, yo me quedo con eso, ¿verdad? Cómo activar nuestros 5 sentidos, porque definitivamente cuando no tenemos la conciencia de la palabra, nuestros sentidos están dormidos. Entonces debemos pedirle al Eterno que Él active nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro oído, porque yo puedo oír, pero oír y escuchar es completamente diferente, y eso lo vemos hasta desde las escuelas, ¿verdad? En primaria,
los maestros te comienzan a enseñar que oír y escuchar no es lo mismo. Y tenemos que aprender a sentir lo que el Eterno quiere a través de la palabra. Ya en anteriores temas que hemos estado pues aquí compartiendo contigo y que nuestra audiencia pues ha estado escuchando, y yo espero que se estén gozando al igual que nosotros. Amén. Hemos estado hablando de cómo debemos nosotros comportarnos. Hemos venido desde cómo debemos alimentarnos, porque lo dice la Torá, y ahora estamos en este tema que nos ayuda definitivamente no solo a nosotros, sino que a nuestras generaciones. Todo lo que el Eterno nos dejó en la palabra no solo es para nosotros. Y el problema, digámoslo así, es que nosotros no vemos más allá porque nuestra vista está cegada. Y pensamos que todo lo que nosotros hacemos en este momento solo nos repercute a nosotros o cae sobre nosotros. Pero la misma palabra y en textos que vamos a estar viendo nos vamos a dar cuenta que no solo afecta a nuestra persona, ¿verdad? O sea, yo, Evelyn, sino que afecta a nuestras generaciones e incluso a los que están cerca de nosotros, ¿verdad? Entonces, pidámosle al Eterno definitivamente que Él active nuestros sentidos para que podamos, o sea, Él los dejó por algo, no solo están aquí en lo físico, sino que también en lo espiritual podemos activar esos sentidos. Amén, así es. Y es para que comprendamos también que con todo lo que nuestra humanidad, el mundo entero está pasando, podamos entender que el Eterno nos está llamando y está haciendo un llamado especial a ese remanente que Él ha guardado durante años, durante siglos. El Eterno está llamando a ese remanente, a esa generación que se levante, pero no que se levante a hacer su voluntad, sino que se levante a hacer la voluntad del Todopoderoso. Dejar de hacer nuestra voluntad, dejar a un lado aquello que nos impide buscar al Todopoderoso. Ya no le demos cabida a Satán, al enemigo, a nuestro adversario, sino que le demos cabida al Todopoderoso, que conozcamos su verdad, que resplandezca su gloria sobre cada uno de nosotros y que aprendamos como hijos del Todopoderoso a vivir en obediencia. Vamos a leer una lectura que era la que les estaba diciendo en el libro de Mateo, pero en el versículo 19, capítulo 5, versículo 19, miremos lo que nos dice la palabra del Todopoderoso. Ustedes allí en casita también, por favor, tengan listas sus Biblias para que estudiemos la Torá, para que vayamos leyendo, porque todo lo que estamos hablando en cada estudio lleva la base de la Torá, la palabra del Todopoderoso. ¿Qué dice ahí en Mateo 5:19? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Miren lo que la palabra con claridad nos está declarando. Y aquí está hablando Yeshua. Yeshua está hablando a las multitudes y les está diciendo, cualquiera que quebrante. ¿Qué es quebrantar? Ya dijimos y hemos estudiado que en Primera de Juan habla la palabra del Eterno con respecto a quién es el que peca, quién es el que falla, quién es el que no cumple. Y dice, aquel que transgrede la Torá, ese es el que vive en desobediencia. Y aquí está hablando de quebrantar. Está diciendo, si quebrantamos estos mandamientos, ¿de cuáles está hablando? ¿De qué mandamientos? Porque hasta aquí, hasta este punto no había un mandamiento nuevo. No fue algo inventado, sino que son los mandamientos que están en la Torá, en los primeros 5 libros. De eso está hablando Yeshua, de la voluntad del Abacadosh, y declarando esta palabra diciendo, cualquiera que quebrante, y quebrantar es desobedecer, porque cuando nuestros hijos quebrantan las reglas que nosotros tenemos en nuestros hogares, en nuestras casas, ¿qué están haciendo? Nos están desobedeciendo completamente. Y nosotros hemos vivido muchas veces en desobediencia. ¿Por qué? Porque hemos quebrantado los mandamientos del Todopoderoso. Pero vamos a entender a través de este tema, porque puede ser que muchos digan, bueno, yo no sabía eso, yo no sabía que he vivido quebrantando o desobedeciendo los mandamientos del Eterno. Hoy
aquellos que nos oyen van a entender y van a comprender y van a venir nuevamente a los pies del Eterno y a decirle: Eterno, perdónanos porque te hemos fallado solamente a ti. Más que al hombre le hemos fallado al Todopoderoso, porque hemos vivido bajo lo que nosotros hemos pensado, que si quebrantamos estos mandamientos y así enseñamos. ¿Qué es enseñar? Lo que nos está diciendo la palabra. Volvamos, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe, ¿qué va a enseñar? A desobedecer. O sea, que aquel que vive en desobediencia, ¿qué va a enseñar? Desobediencia, rebeldía. Por eso aquellos que enseñan y los que nos están escuchando debemos de aprender a obedecer. ¿Para qué? Para que enseñemos a vivir en obediencia al pueblo que nos oye. No podemos pasar por alto los mandamientos que están escritos acá en la Torá, que el Eterno dejó que nosotros cumpliéramos, sino que debemos de vivir en obediencia. Quiere decir que la enseñanza de la Torá, de estos mandamientos, la enseñanza, la práctica de estos mandamientos van de la mano con la obediencia. Yo no puedo enseñar a que obedezcan si yo no vivo en obediencia. Comprendamos eso, porque yo puedo hablar. ¿Qué dijimos al principio? Que necesitamos, como hijos del Todopoderoso, que la palabra de nuestro Abba Kadosh vaya respaldada con la Torá. Entonces yo puedo decir y yo puedo hablar de muchas cosas, pero si yo no he probado esto que yo estoy hablando, de nada me sirve. No va a tener efecto alguno en lo que yo estoy diciendo y estoy declarando o le estoy diciendo a otra persona. ¿Por qué? Porque yo no lo he probado, yo no lo he practicado. Yo no puedo decir: ay, me encanta el pollo. Y si yo jamás he probado el pollo, vieran qué delicioso que es el pollo. Es muy sabroso y muy jugoso y queda muy rico asado. Pero si yo no lo he probado, yo no puedo decir, no puedo declarar o enseñarle a otra persona a que pruebe el pollo y que de verdad que es delicioso. Nuestra palabra, lo que enseñamos a nuestras generaciones, debe de estar respaldado por la Torá. Va de la mano la enseñanza con la obediencia. Si yo soy obediente, yo enseño. Si yo soy desobediente, yo voy a enseñar esa desobediencia. Y dice Yeshua que no, mejor pensemos muy bien lo que vamos a hacer o lo que vamos a decir, que es lo que nos está diciendo. Piensen bien en lo que van, cómo van a enseñar. Regístrense ustedes, examínense ustedes antes de declarar una palabra, porque cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeños que sean, y así enseña a los hombres, muy pequeño va a ser llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, que es que obedecer. Todos los días le dijo el Eterno al pueblo: si guardas, si tú me amas, si tú obedeces, si tú haces todos los días de tu vida, entonces vas a poder enseñar, vas a enseñar a que los cumplan. Cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿De qué nos está hablando entonces acá en este versículo que estamos leyendo de Mateo 5:19? Nos está hablando con respecto a la obediencia. Ahí está claro la obediencia del Todopoderoso, cómo debemos de practicarla y cómo vivir en ella. ¿Obediencia a qué? Nos está diciendo vivir en obediencia a la Torá, vivir en obediencia a Hashem, vivir en obediencia a nuestro Mesías Yeshua. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Todopoderoso. Pero en realidad no podemos decir que vivimos en obediencia. Examinémonos hoy a través de este estudio, no a través de lo que yo estoy diciendo o de los cuestionamientos que yo estoy haciendo hoy a través de este estudio, sino que examinémonos nosotros mismos. ¿Vivo yo en obediencia a la Torá? Porque en realidad no vivimos en obediencia a la Torá y debemos de aprender a pararnos en este camino y decirle al Eterno: Eterno, aquí estoy y estoy acá y he venido para aprender a obedecerte, para aprender a vivir en tu voluntad. Porque, ¿por qué no vivimos en obediencia? Porque nosotros vamos tras lo que vamos oyendo, tras una persona, un pastor, un maestro, un líder, y es malo, no, porque el Eterno nos puso, dice la palabra del Todopoderoso, puso a esas autoridades espirituales sobre nosotros. ¿Para qué? Para que el pueblo
conozca la verdad de nuestro Abacadosh. Y es importante que oigamos a nuestros líderes, porque ellos fueron puestos para que nosotros fuéramos dirigidos a través de la palabra. Pero también, si estos líderes que están sobre nosotros no están cumpliendo con la Torá, no viven en obediencia a ella, entonces nosotros también estamos en desobediencia. ¿Por qué? Porque hemos ido tras ellos para que nos enseñen y no estamos reconociendo al Maestro de Maestros. No estamos reconociendo a nuestro Mesías como nuestro único Maestro, como nuestro único pastor, nuestro único Roe. Lo estamos negando. ¿Por qué? Porque dice su palabra también en el libro de Juan: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen esas ovejas? Me siguen. ¿Y cómo es que vamos a seguir a aquel que estamos oyendo? Porque creemos en lo que estamos oyendo. Así es. Entonces, ¿vivimos en obediencia o vivimos en desobediencia? Aprendamos hoy con esta palabra, con la Torá. Así es, debemos de aprender definitivamente los cuestionamientos que tú hacías, ¿verdad? Yo los meditaba en este momento y digo, y de hecho, desde que estábamos viendo el tema, digo yo, ¿cómo? Yo me voy al tema de los niños, ¿verdad? Porque ellos, uno les da tantas instrucciones, les habla, les pide que hagan, pero ellos definitivamente, la misma psicología también lo dice. Sí, tú le puedes decir a un niño, no haga eso, no se suba ahí, se va a caer, se va a golpear, pero él no va a aprender de esa forma. O mira, tú no puedes hacer esto, hacer lo otro, porque es malo, porque lo dice la Biblia. O acostumbrar a tu hijo que vas cada cierto tiempo a la iglesia o a la congregación o a donde tú vayas y tengas tu creencia, ¿verdad? Pero el niño no te va a obedecer. Él va a ver que tú vas, que tú medio estás cumpliendo, pero como medio lo estás haciendo, pues él va a hacer lo mismo. O incluso seguramente no lo va a hacer ni le llegue el mensaje que realmente debería de estarle llegando a nuestras generaciones. Y al ver este tema de la obediencia, pues digo yo, definitivamente tenemos que ponernos firmes y sí debemos evaluarnos personalmente, tal y como lo hicimos. Si lo acabamos de hacer ahorita en el conteo del Omer, realmente fue un tiempo donde íbamos, era algo personal, o sea, era un escalón que íbamos subiendo diariamente y fuimos evaluando cada atributo que el Eterno ha dejado en nuestras vidas, en cada ser humano, y que realmente esos atributos que son valores que debemos enseñarle a nuestras generaciones. Esto no lo van a ir a aprender a la escuela, al colegio, al instituto, no es trabajo de alguien que cuida a nuestros hijos, es trabajo de nosotros, los padres, ¿verdad? Porque para eso nos los dejó. Entonces, y si va a llegar un mensaje, va a llegar pero distorsionado. Así es. Y esa distorsión no solo llega dentro del hogar, sino que cuando salen o miran en la tele, ahí están, ni necesitamos salir, sino que solo con algún mensaje de la tele tú puedes lograr lo que tú quieras. Tú tienes tu propio límite, o sea, están dando mensajes como que no tenemos que tener límites para nada, pero en la palabra, o sea, si lo miramos conforme a la palabra, estamos hablando de límites de no, tú no puedes hacerlo, no, ¿verdad? Que no se entienda de esa forma, ¿verdad? Claro que un niño puede lograr lo que él se proponga hacerlo, pero ¿qué tipo de mensaje es el que está llegando a nuestros hijos? Y ellos tienen dudas. Yo tengo un hijo que como me pregunta ¿y por qué dijo tal cosa? ¿Y por qué está diciendo? Y si nosotros los padres estamos en otro asunto o no le estamos poniendo atención, entonces esos vacíos van quedando en la vida de nuestras generaciones. ¿Y quién va a llenar ese vacío? Ese vacío lo va a llenar Hasatán definitivamente con la información que él quiera llenar. Y eso es lo que nosotros debemos proteger desde ya, no solo en ellos, sino en nosotros mismos, ¿verdad?
Amén, así es. Y esto viene a través de la obediencia. Estaba pensando yo en estos días, meditando con respecto a esta palabra de la obediencia a la Torah, el peso tan grande que tiene sobre nosotros, porque miren, déjenme decirles a todos los que nos están escuchando y que van a escuchar este tema, estamos poniendo un peso sobre ustedes. Este tema no es cualquier tema, estamos depositando en ustedes el peso de la obediencia. Porque aquel que entienda lo que la palabra del Todopoderoso nos quiere decir a través de esta enseñanza, se va a dar cuenta que a partir de hoy va a comenzar a caminar de una manera completamente diferente. Yo estaba reflexionando con respecto a lo que estamos estudiando y venía a mi mente que cada uno de nosotros en nuestro hogar o como personas tenemos una filosofía de vida. Y así nos manejamos, con esa filosofía de vida. Y déjenme decirles que la filosofía de vida de cada uno de nosotros no nos va a salvar, ni nos va a acercar al Todopoderoso, ni nos va a dar acceso a la vida eterna, ni nos va a mostrar el mejor camino. Porque esa filosofía de vida no me va a sanar a mí. Mi filosofía de vida no me va a hacer libre a mí. La filosofía de vida en la que yo creo que me va a ir bien y voy a estar feliz, no me va a hacer feliz. ¿Por qué? Porque si lo vemos a través de la palabra, Jeroboam tenía un pensamiento que nosotros, para que ustedes puedan comprender cómo es la filosofía de cada uno de nosotros, el pensamiento que tenemos, que creemos que nos va a ir bien haciendo de esta u otra manera y que no va de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso, no es sana, no es correcta, no nos conviene. A Jeroboam, recuérdense que el Eterno le habló a través de un profeta y le dijo que le iba a dar el reino de Israel, y le explica y le habla con respecto a todo lo que le iba a dar, todo lo que le iba a bendecir. Pero ¿qué pasó? Que por la filosofía que tenía Jeroboam, o sea, los pensamientos de temor, que no, si sube el pueblo allá a Jerusalén, ya no van a regresar y se van a quedar allá, yo me voy a quedar sin reino. Bueno, lo que aconteció en la vida de Jeroboam, por no cumplir la ordenanza de Yahweh y seguir las instrucciones del Todopoderoso, Jeroboam tuvo una pérdida total. Una pérdida que lo llevó a la destrucción de su reino y a la destrucción de sus generaciones. Hacer las cosas a nuestra manera no van a hacer que nuestro Mesías se manifieste en este tiempo. Porque lo que está sucediendo en este tiempo es que nuestro Mesías está próximo y quiere manifestarse. Pero tú y yo debemos de estar preparados para ver su gloria, para ver su poder, para ver su mano poderosa actuando en cada uno de aquellos que viven en obediencia a la Torah. Así es. Fíjate que estaba leyendo y de hecho es así. Yo este tiempo que he estado meditando bastante en la palabra, yo me pongo a pensar y digo, ¿verdad? ¿Cómo es que no vivimos metidos en esto, en la palabra? Si aquí nos dice definitivamente cómo debemos llevar nuestra vida. Amén. Y lo que tú decías, que es bien importante y que debería de ser una carga en nuestras vidas y sentirnos con bastante carga, como tú dices, al escuchar este tema, esperamos que esa carga llegue a sus vidas para que miren que realmente algo debe acontecer en nuestras vidas. El apartarnos de la palabra del Señor, el apartarnos, o sea, nos apartamos de la palabra, nos apartamos de la instrucción, o sea, por consiguiente de obedecer. Nos apartamos y vamos directo al fracaso de nuestra vida. Nosotros podemos haber ido a seminarios, podemos haber recibido cualquier tipo de palabra, cualquier capacitación excelente que hayamos tenido en nuestras vidas, pero en el momento que nosotros descartamos la palabra, o sea, la dirección de cómo debemos dirigir nuestra vida, vamos directo al abismo. Y eso es lo que debemos entender, y realmente debemos aprender a vivir nuestra vida guiándonos conforme nos dice la Torah, la palabra, y enseñarle a nuestros hijos. Yo insisto con eso porque realmente al ver este tema a profundidad de la obediencia, yo realmente
digo, debo de ser completamente obediente a lo que dice el Eterno para que mis hijos puedan seguir estos pasos. Amén. Porque todo dice que va de generación en generación. Y lo malo es que solo vemos, te va a seguir de generación en generación estas bendiciones, pero también hay maldiciones. Así es. Entonces no debemos de quedarnos solo con una parte de lo que dice la palabra porque esto me conviene, esto me gusta más, sino que también debemos de ver la otra parte. ¿Acaso quisiéramos ver a alguno de nuestros hijos con algún tipo de sufrimiento? Yo creo que a ningún padre le llena o le gusta eso, ¿verdad? Amén, así es. Entonces la obediencia es importante y reflexionemos con respecto a esto que nos muestra la palabra. La palabra del Todopoderoso dice que hablando del pueblo de Israel, porque aquí nos está enseñando esto la palabra de nuestro Adón, pensemos y preguntémonos, ¿qué hizo en aquel tiempo que el mar se abriera para el pueblo del Todopoderoso, para que el pueblo de Israel pasara el seco, el mar de los juncos? ¿Qué hizo que se abriera? Yo me puse a meditar con respecto a esto, que estamos hablando de la obediencia. ¿Por qué se abrió el mar en dos y quedó en seco para que el pueblo de Israel pasara? Déjenme decirles que lo que aconteció, ya pensando en este estudio, es que el pueblo del Eterno venía viviendo en obediencia. Un pueblo en obediencia que escuchó y que guardó los preceptos de Yahweh, el Todopoderoso. Recuérdense que venían saliendo de la fiesta, de la celebración de la fiesta de Pesaj, y van siguiendo las instrucciones, porque eso fue lo que aconteció. Ellos avanzaron siguiendo las instrucciones del Todopoderoso. Entonces lo que hizo que el pueblo del Eterno estuviera enfrente del mar de juncos y ese mar se abriera fue la obediencia de un pueblo que seguía las instrucciones de Yahweh. Indudablemente, a través de los tiempos, y nosotros lo sabemos, y yo estaba terminando este estudio, estaba pensando precisamente ayer y diciéndole al Eterno, perdóname, porque muchas veces nosotros no le hemos dado el valor que la palabra del Todopoderoso tiene, el peso tan grande que la palabra del Todopoderoso tiene en nuestras vidas. Yahweh es el mismo de ayer, dice en el libro de Hebreos en el capítulo 13 y en el versículo 8, lo vamos a leer rapidito para que nosotros oigamos lo que dice la palabra del Eterno. 13:8 dice: nuestro Mesías Yeshua es el mismo de ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo por los siglos de los siglos. O sea, Él es el mismo de siempre. Indudablemente Él es el mismo. Él, el Todopoderoso que abrió el mar de juncos delante de su pueblo que venía siendo perseguido por Faraón y su ejército, Él es el mismo. Tiene el mismo poder. Él es el mismo de ayer, dice la palabra donde estamos leyendo acá en el libro de Hebreos. Él es el mismo de hoy y va a ser el mismo siempre a través de las generaciones. No ha cambiado, para que esto también nos muestra que así como tiene poder desde siglos atrás, tiene poder hoy y tendrá poder siempre, quiere decir que Él no ha cambiado, que Él se mantiene en la palabra que declaró, en las leyes del Todopoderoso, que le dijo al pueblo: si tú amas a Yahweh, si tú obedeces sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, todos los días, así es. También estaba viendo yo el tema de Sodoma y Gomorra. Ellos fueron juzgados por Yahweh y los destruyó, pero los destruyó antes de que ellos mismos acabaran destruidos por ellos mismos. ¿Por qué? Porque eran desobedientes. Ellos practicaban muchos abusos y predominaba bastante la violencia. Entonces el Eterno prefirió destruir Sodoma y Gomorra antes de que ellos mismos terminaran con su vida, con la vida de los demás habitantes.
Y podríamos decir, pero qué maldad, ¿verdad? ¿Por qué no les dio una oportunidad? Porque definitivamente Él conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, Él escudriña nuestros corazones, si vamos a cambiar, si vamos a aprender a ver lo que Él realmente quiere hacer en nuestras vidas. Pero no había oportunidad, ¿verdad?, para Sodoma y Gomorra. Lo contrario que pasó con el pueblo de Israel cuando Él los sacó, ¿verdad?, del pueblo de Egipto. Y podríamos decir, pero ¿por qué a ellos les dio tantas oportunidades? Pues en este tiempo nos han las mismas oportunidades hemos venido viendo, ¿verdad? Pero también en esas oportunidades, ¿qué tanto hemos hecho nosotros o qué tanto nos hemos aprovechado? Y no para bien, sino para hacer lo contrario de lo que queremos. Este pueblo del cual estamos hablando ahorita, el pueblo de Israel, y en ese momento, y que estamos diciendo y declarando que Yahweh es el mismo, no cambia, y sus leyes son las mismas, no han cambiado, nos está hablando también de la obediencia, de la certeza inamovible, de la creencia y de la fe absoluta. Amén. Fíjate que yo estaba viendo acá con esto de la fe que tú estabas hablando ahorita. Si nosotros tenemos un conocimiento íntimo con nuestro Elohim, definitivamente vamos a tener una buena relación con Él y vamos a entender lo que dice en su palabra. Y esto mismo va a lo que tú dices de la fe, porque dice que si nosotros tenemos un conocimiento, o sea, una relación íntima con nuestro Abba, vamos a tener fe, vamos a tener obediencia, o sea, estos son los derivados, digámoslo así, ¿verdad? La fe, la obediencia, la fidelidad, el temor y el amor, ¿verdad? Y entonces, por eso yo te mencionaba esto del tema del conteo del Homer, porque uno de los primeros atributos es Yetzer, que es amor, ¿verdad? Entonces acá nos menciona, y realmente estuvimos en este conteo, fuimos viendo, ¿verdad?, el tema de cada uno de estos atributos, que son, insisto, valores que nosotros debemos enseñarle a nuestras generaciones ahora, porque son temas de humildad, justicia, amor en justicia, humildad en amor, disciplina, y sobre todo esto va la obediencia, ¿verdad? Amén. Sí, por eso es importante que vivamos cumpliendo la palabra del Eterno, aprendamos. Me llama la atención algo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 3 y en el versículo 4 y 5. Ahí nos habla, el Shaliach Shaul está exhortando a la Kehilá de Corinto, porque habían pleitos entre ellos. Porque ellos están hablando y están diciendo, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de este, yo soy del otro. Y eso está pasando en este tiempo. Que nosotros somos de aquí, somos de allá, o no, yo soy de este, yo soy del otro, yo soy del extremo, yo soy del de aquí de la esquina. Es el mismo pleito que está aconteciendo en este tiempo, de lo que el apóstol Pablo estaba preocupado. Porque el apóstol Pablo le está diciendo a la Kehilá de Corintios, y le está diciendo que tenemos que aprender a obedecer a Hashem. Eso es lo que nos debe de preocupar, obedecer a Hashem, no de quién somos, sino de que obedezcamos a Hashem. Que si no hay obediencia en nosotros, entonces no va a haber redención. Que Hashem tendrá que levantar entonces a otra generación. El Eterno nos está dando oportunidad a nosotros ahora en este tiempo, a nuestra generación, para que nos levantemos. Pero si no nos levantamos nosotros, el Eterno nos va a dejar a un lado y va a levantar a otra generación que quiera obedecerle, que venga con un corazón sincero, que tenga su corazón circuncidado, y que en donde estén grabados los mandamientos del Todopoderoso. Necesitamos que nuestra generación viva en obediencia. Él está demandando hoy, en este tiempo, en este día, está demandando obediencia a cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a difundir el mensaje de nuestro Abba Kadosh, de nuestro Salvador,
¿Para qué? Para que vivamos en obediencia y no podemos hacer sí o no. O sea, no podemos vivir en hoy sí, mañana no. Debemos ya aprender a tener carácter de hombres y mujeres que somos hijos del Todopoderoso, a vivir bajo la voluntad de nuestro Adón. Para obedecer, para que nosotros comprendamos, porque tal vez nos preguntamos, hermana, ¿y cómo entonces aprendemos? Porque no nos dijeron, nos hablaron de la obediencia, pero no nos dijeron cómo vivimos en obediencia, cómo aprendemos a obedecer. La palabra del Todopoderoso en Oseas capítulo 4 y en el versículo 6 nos habla, no nos está diciendo directamente obediencia, no aparece la palabra ahí, pero está codificada. Y dice la palabra del Todopoderoso en Oseas 4:6, ¿qué dice? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Miren lo que y está clara la palabra, porque no tienes conocimiento. Entonces dice que el pueblo pereció. El pueblo pereció por falta de conocimiento. Está hablando el profeta Oseas. ¿Cómo voy a obedecer? Tal vez nos preguntamos, ¿cómo voy a obedecer si yo no sé cómo hacerlo? Aprendamos a través de la Torá. Dice, no olvides mi ley para que yo no me olvide de ti, ni de tus generaciones, ni de tu sacerdocio, ni de tu servicio. No te olvides de mí, no te olvides de la ley del Todopoderoso. Voy a obedecer a través de lo que yo debo de saber que debo de obedecer. O sea, aprendamos que está en la Torá. La obediencia que el Eterno nos está pidiendo es a sus leyes, a su mandamiento. En el libro de Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 15, nos dice Yeshua que debemos de poner por obra los mandamientos de nuestro Abba Kadosh. Que si le amamos, dice, guardemos su palabra. Está hablando de una acción y ahí está hablando también de obediencia. Leamos esa palabra. Ustedes leanla ya en su casa, Juan 14:15, que debemos de aprender a poner por obra los mandamientos de nuestro Abba Kadosh, y enseñarle a nuestras generaciones quién es nuestro Mesías. Si tú y yo no le conocemos, no sabemos quién es nuestro Mesías y qué fue lo que declaró nuestro Mesías y qué es lo que quiere que nosotros aprendamos y vivamos, entonces no podemos hablar de Él. Amén. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Está hablando de obediencia, que si le amamos, si en realidad le amamos y decimos que le amamos, bueno, vivamos en obediencia, porque sin conocimiento no podemos vivir en obediencia. Tenemos que estudiar la Torá para que vivamos en obediencia, y este peso debe de caer hoy en día en nuestras vidas. Vivir en obediencia es lo que necesita esta generación, porque solamente así van a haber cambios. Para finalizar este tema, quiero que leamos el libro de Ezequiel en el capítulo 36 y en el versículo 25 y 27, porque aquí Ezequiel, este profeta nos está enseñando algo muy interesante, y nos enseña que el Ruá, que aquel que no tiene el Ruá de Yahweh, es porque no guarda, o sea, porque no vive en obediencia, porque no vive cumpliendo los mandamientos de nuestro Abba. Quiere decir que no hemos sido limpiados completamente a través de la palabra, porque la que viene a hacer limpieza en nuestra vida es la palabra, sino que hemos ido tras la idolatría y hemos ido o viviendo en desobediencia, y al Eterno no le agrada. ¿Qué dice allí en Ezequiel 36? 36:25. Sí. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Se dan cuenta? Y esta palabra es una palabra profética para estos tiempos, para que la generación que se vuelva al Todopoderoso, en ella puedan ser grabadas los preceptos de nuestro Abba Kadosh y andemos en ellos. La palabra del Eterno nos enseña
y no debemos de dejarla a un lado o menospreciar la verdad que se nos está mostrando. El salmista David, hablando con respecto al pueblo de Israel, dice en el Salmo 114 y en el versículo 3, dice que el océano vio, y cuando vio, dice la palabra, dice que huyó. ¿Pero a qué huyó? Si en estos tiempos queremos grandes cambios y queremos que la mano poderosa de nuestro Abacadosh se mueva en nuestras vidas, lo que tenemos que hacer es vivir en obediencia. ¿Qué vio? Dice el salmista. Si lo vemos de esta manera, dicen los sabios que lo que el océano vio y que por lo tanto huyó, vio la divinidad en los brazos levantados de Moshe. Así es que, ¿qué está viendo? ¿Qué se mueve en estos tiempos? Porque lo que tú y yo digamos, lo que tú y yo hablemos, lo que tú y yo declaremos, lo que tú y yo enseñemos, tiene que estar respaldado por la Torá. ¿Para qué? Para que los mares, las aguas de estos tiempos se abran y para que tú y yo sigamos avanzando. Esta es una generación de cambio y tú y yo debemos de estar dispuestos a hacer esos grandes cambios. Vivamos en obediencia a la Torá y que el Eterno nos siga enseñando con su amor, con su luz y a través de esta verdad tan maravillosa. Amén. Pues, ¿qué me gustaría leerles rapidito? Algo que me encontré en otra versión de lo que acabamos de leer de Oseas, pero me gustó muchísimo y me gustaría dejarlos con esto. Dice: mi pueblo no ha querido reconocerme como su Elohim y por eso se está muriendo. Ni los sacerdotes me reconocen, por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo. Ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré de sus hijos. Y está muy clara esa palabra y muy bonita para nuestra conclusión. Que el Eterno les bendiga, un abrazo fuerte y seguimos conectados. Shalom, shalom. Shalom.